Un cordial saludo para todos y todas los estudiantes del módulo de producción agrícola. Les recuerdo mi nombre es Carlos Lastra, agrónoma. Hoy vamos a ver todo lo que son instrumentos y equipos de medición. ¿Listo? Esos equipos e instrumentos de medición nos permiten a nosotros poder realizar un monitoreo, poder realizar una revisión, poder realizar mediciones de aquello que nosotros necesitemos tener control dentro de nuestra unidad productiva. Entonces, vamos a revisar unas variables que nos permiten medir el clima, la calidad del agua, el nivel de fertilización que tengamos. Bueno, vamos a encontrar varios tipos de estos equipos. Dentro de esos encontramos los climáticos, que son esos termómetros, los termohigrómetros, pluviómetros. Entonces, acá las estaciones meteorológicas que nos van a permitir sobre todo poder pues, identificar cómo tenemos nosotros la calidad del clima dentro de nuestro terreno o en nuestra zona. ¿Listo? Para el suelo, pues vamos a encontrar los medidores de pH, los medidores de humedad, las ondas también de temperatura en el suelo y los densiómetros. De cultivos vamos a poder medir cuál es ese crecimiento, vamos a poder a medir cuáles son esos grados Brix o la cantidad de salvia que encontramos nosotros en nuestras plantas y también los sensores óptimos que nos van a permitir, teniendo en cuenta esos colores que esos sensores van a determinar en las hojas o en los frutos, nos van a poder brindar también una información que vamos a poder utilizar. El del agua también vamos a medir conductividad eléctrica, tensiómetros, también podemos medir incluso el pH del agua. ¿Listo? Dentro de nuestros equipos, acá tenemos un ejemplo de uno que con sus sensores, pues nos permite a nosotros medir no solamente el pH, sino también nos va a permitir a nosotros medir esa conductividad eléctrica, cuáles son los sólidos disueltos totales que tenemos nosotros en el agua y la temperatura. Entonces acá nosotros podemos ver que este equipo nos permite a nosotros transferir los datos directamente a una USB. Es un equipo digital que en su pantalla nos muestra a nosotros la información y que nos va a permitir a nosotros tener una información cada 15 minutos durante 15 días. Entonces vamos a tener un registro por 15 días que nos va a permitir a nosotros poder hacer un análisis de esas condiciones. ¿Listo? Entonces acá nos va a calcular medidas, si hay alguna deficiencia o algún registro que nosotros le digamos al equipo, genéreme esta alarma cuando el pH esté en esa medida o si la conductividad eléctrica esté así o cuando la temperatura esté por encima de o por debajo de. Entonces nos va a poder generarnos a nosotros unas alarmas para nosotros poder actuar de manera rápida frente a alguna situación que podamos encontrar. Entonces, este es un equipo que tiene tres sensores en una misma sonda. Tiene tres sensores. Acá vemos pues cuánto soporta, cuánto es la medida, cuáles son las características. Entonces, este es un equipo de monitoreo que nos va a medir varias cosas. ¿Qué es eso importante que nosotros debemos tener en cuenta? ¿O cuáles son esos componentes, esos accesorios? Entonces, vamos a encontrar que algunos tienen un sensor, como lo hablábamos en la anterior, dependiendo de la fuente de energía, si necesita energía eléctrica, si necesita, algunos tienen la batería que son a través de un panel solar, algunos funcionan con pilas, algunos son recargables. Algunos tienen pantallas, otros no. Entonces, el tema del almacenamiento de datos. Entonces, veíamos que el anterior nos guardaba la información en una memoria USB. Hay algunos que funcionan directamente conectados con unos equipos de cómputo y van transmitiendo directamente la información. Otros que funcionan a través de Bluetooth y este nos va a poder permitir a nosotros extraer la información.
Otros vamos a tener que conectarlos al equipo y poder descargar la información. Entonces hay algunos que traen también los calibradores, como hay otros que hay que llevarlos directamente al laboratorio o a la fábrica para que le estén haciendo la calibración cada cierto periodo de tiempo para poder tener nuestro equipo en óptimas condiciones. Algunos tienen trípodes, algunos se dejan directamente en el campo, otros simplemente cuando vamos a realizar nuestras jornadas de monitoreo vamos, los llevamos, son portátiles y hacemos la medición. Otros se quedan en el campo, otros se usan en drones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un termohigrómetro que es portátil y un refractómetro que este nos permite a nosotros medir los grados Brix. ¿Listo? ¿Qué es importante con los equipos y con los instrumentos de medición? Es muy importante y no se nos puede pasar nunca leer los manuales antes de usarlo, saber cómo funcionan, saber cuáles son esas medidas y cómo las vamos a interpretar, cuáles son esos cuidados que debemos tener, si no los podemos dejar expuestos mucho tiempo al sol, si no pueden quedar expuestos al agua, si no lo podemos usar mientras esté conectado, si se tiene que eh, cargar antes de nosotros poder empezar a usarlo. Entonces, todas esas especificaciones son muy puntuales teniendo en cuenta nuestro equipo y por eso es tan importante leer el manual, calibrarlo según el fabricante. Entonces, hay algunos que dicen, no, cada 6 meses lo tienes que calibrar, cada año lo tienes que calibrar, o hay algunos que traen el calibrador, el fabricante o en el manual de instrucciones dice cómo hacer la calibración y cada cuánto se debe realizar. Entonces, no exponer al golpes porque esto puede dañar la funcionalidad de nuestro equipo. Mantener en lugares secos, no en temperaturas tan altas, pero tampoco con humedad para poder que la parte interna se conserve. Siempre después, tanto en los equipos de monitoreo, los instrumentos de medición, las herramientas de trabajo, siempre se deben limpiar después de cada uso. ¿Por qué? Eso nos va a permitir alargar la vida útil del equipo, instrumento o herramienta. Si nosotros tomamos material vegetal para hacer una medición, si cortamos lo que hayamos realizado y este material vegetal, esta planta, el tallo, el fruto que nosotros utilizamos para hacer la medición o para hacer el muestreo, tiene alguna bacteria, algún hongo, alguna espora que se pueda transmitir, pues si nosotros no hacemos nuestra limpieza, lo que estamos haciendo es propagando la enfermedad o la plaga que podamos contar en nuestro material vegetal. Y lo que les acabo de decir, siempre guardarlo en lugares secos, en lugares no, preferiblemente a temperaturas no tan altas, donde se permita, de lo contrario, pues que estén ventilados. ¿Listo? Los manuales de operación a nosotros nos van a permitir poder definir cuáles son esas especificaciones de nuestro equipo. ¿Listo? Nos muestran cuáles son las instrucciones de uso, cómo lo debemos prender. Uno dice, ay, no, no es necesario, uno por aquí le encuentra el botoncito. Pues muchas veces ese mal uso que hacemos de los equipos o los instrumentos o las herramientas, pues hacen que se dañen. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta la garantía también, que puede ahorrar costos. Los rangos de trabajo, cuánto tiempo lo podemos tener nosotros en campo, cada cuánto. Encontrábamos que en el primer equipo que vimos, él nos va a realizar un registro cada 15 minutos durante 15 días. Hay equipos que nosotros nos van a decir, no, lo vas a usar 1 o 2 horas porque ese es el rango máximo de él, entonces tienes que hacer una programación y una planeación de tu medición muy exacta para que el equipo no te vaya a fallar antes o no se te vaya a apagar o a frenar antes de ese tiempo o ese rango que él tiene de trabajo. ¿Cuáles son las advertencias sobre calentamientos? Si hacemos aplicaciones de unas medidas que son mucho más altas a las que están permitidas por el equipo.
Entonces, todo eso es muy importante, por eso siempre es muy recomendado hacer uso del manual operativo, de la ficha técnica que nos va a decir, vean, usted con este equipo lo que va a leer es esto, lo que va a encontrar son estos datos, los va a poder interpretar de esta manera, debe conectarlo de esta forma y deben estar siempre. La ficha técnica y el manual de operaciones debe estar siempre. No se debe desechar porque en caso tal de que la persona que normalmente usa el equipo no se encuentra o no pueda estar dentro del predio y otro operario, otro funcionario vaya a realizar la medición, pues allí va a encontrar su manual de operación, su ficha técnica, tiene que tener en cuenta cuáles son esas precauciones que debe tener al manipularlo para que sea un uso eficiente, nos permita a nosotros recibir la información que necesitamos y alarguemos la vida útil del equipo. Entonces, con este fotómetro de nutrientes, ¿qué nos indica él? Él nos va a permitir a nosotros medir el nitrógeno, el fósforo y el potasio, sulfato del calcio y magnesio. Aquí nos dice que tenemos unos rangos para agua de riego o extractos de líquidos del suelo. Eh, También nos dice que tiene un sistema óptico avanzado que incluye modo de medida de pH y acá nos está hablando para los minerales o los nutrientes, unos rangos y unos estados. ¿Listo? Entonces, esta información que está acá, ¿cómo la vamos a interpretar nosotros dentro de las fichas técnicas y el manual de operación? Es la mejor manera que nosotros vamos a tener de poder usarlo. Entonces vemos que es un equipo que también tiene una pantalla, que nos va a dar la información de forma digital. Y acá, esto, si bien es un blog, es muy interesante, es chévere que ustedes puedan trabajar en él, revisarlo. De hecho, hay una parte donde nos permite hacer visualización de mapas de de ciertas ubicaciones y permite hacer un muestreo como de 100 campos más o menos de forma gratuita y ya empieza a realizar un cobro, pero eh, esta referencia bibliográfica se las dejo porque es muy importante que nosotros empecemos a ver esa tecnología, la tecnología a favor del campo. ¿De qué manera? No para reemplazar la mano de obra, no para reemplazar el trabajo en el campo, sino para optimizar los recursos, para hacer un uso más eficiente de los recursos, para que a los productores les sea mucho más fácil acceder a la información y al control de su cultivo de tal forma de que va a poder realizar unas fertilizaciones más precisas, va a poder realizar una aplicación de insumos, ya sea herbicidas, fungicidas, insecticidas, de la síntesis que trabaje el productor de una forma más específica, de una forma más detallada, de una forma más puntual y pueda generar una disminución en sus costos y también en su mano de obra en en las labores culturales de su cultivo, cuando realizamos la planeación, cuando realizamos el cronograma, pues eso nos va a permitir a nosotros poder brindarles unas herramientas mayores a los productores. Entonces, este artículo es muy chévere, es un blog muy interesante que les invito para que lo puedan leer, para que pasen por él, para que cacharreen también por él, con el que les contaba en el recurso anterior. Agrooptima también es muy bueno, solamente que ese sí es pago. Y para un próximo recurso, sino que en ese momento se me escapa, hay un nuevo software que es de agronomía también y nos permite a nosotros poder brindarle una información más detallada y en tiempo real a nuestros productores, creado por un magíster de la Universidad Nacional, pero se me escapa. Entonces ahí tenemos la tareita, la invitación para que puedan leer este artículo, para que se vayan involucrando cada vez más en todo lo que es la tecnología agrícola, la implementación de los equipos, la implementación de
de los instrumentos. Entonces, para que ustedes puedan ir, revisar cuáles son esos instrumentos de medición, los fotómetros, esas mediciones que podemos realizar nosotros desde los drones con cámaras espectrales que nos van a permitir a nosotros, teniendo en cuenta el tipo del suelo, el aspecto del suelo, la estructura o la textura de las plantas, que nos van a brindar a nosotros una información que vamos a poder analizar y poder determinar o tomar unas acciones preventivas o correctivas frente a nuestro cultivo. Entonces, allí les dejo la referencia bibliográfica para que puedan pasar y verla, para que puedan cacharrearle, y nos estaremos viendo en una nueva, en un nuevo encuentro. Que estén muy bien. Un abrazo.